psicólogo en emergencias en el 112. Yo soy de Palma de Mallorca, por lo tanto también trabajo ahí. Y también soy perito judicial, experto en violencia de género e intrafamiliar. Tengo mi propia consulta privada y ¿no se oye? Sí, acércate la diálogo. Hola, ¿se oye ahora? Pues también atiendo especialmente a víctimas de sectas, especialmente de ex testigos de Jehová. Y esta es la razón por la que voy a hacer una ponencia basada también en mi experiencia como ex testigo de Jehová. Dentro de los testigos de Jehová hay dos tipos de personas: los que han conocido la organización porque han sido evangelizados, porque les han predicado, porque los han captado a lo largo de su vida, en su vida adulta normalmente, o los que hemos nacido. Digo hemos nacido porque yo nací en el seno de una familia de testigos de Jehová. También podríamos meter en este grupo a los que han sido testigos de Jehová desde muy niños, en los que no han podido tener tiempo pues, para desarrollarse en el mundo adulto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a veces en este proceso de despertar uno piensa que tiene que recuperar la personalidad, tiene que recuperar quién es, pero en el caso del grupo de los que nacen en esta organización no tienen que recuperar una personalidad, porque nunca la tuvieron. Entonces hay que construirla y depende a qué edad te toque, pues puede ser complicado, muy complicado o tremendamente complicado. En mi caso, yo fui testigo de Jehová hasta los 36 años. Tengo en estos momentos 53. O sea que hasta hace 18 años yo era un testigo de Jehová fiel, de los que predicaban, de los que tenían un puesto de responsabilidad, daba discursos públicos, participaba en asambleas. Bueno, era una pieza utilizada, así que pude comprobar de primera línea pues, cómo se vive la vida de un testigo de Jehová y he pasado y he transitado todo este cambio evolutivo hasta llegar hasta ahora, ¿vale? Entonces, voy a contar un poco mi vida porque no digo que sea toda porque cada uno tiene su propia experiencia, pero podría ser una parte representativa de lo que cientos de miles de jóvenes, hombres y mujeres, están experimentando en estos momentos por todo el mundo, ¿vale? Por lo tanto, no es una cuestión que ocurra de forma excepcional, sino que es una cuestión que ocurre socialmente mucho más de lo que la gente imagina. Nadie va por ahí diciendo yo he pertenecido a una secta o yo fui testigo de Jehová. En muchísimos casos la mayoría lo esconde, lo oculta, especialmente si aún su familia lo sigue siendo. Y de esto quería hablar, porque en mi caso, como antes he dicho, yo nací en el seno de una familia de testigos de Jehová y esto a los que lo experimentan los coloca en una posición aún más peculiar porque el acceso al mundo exterior que la mayoría de la gente tiene pues es prácticamente nulo. Así que explicaré un poquito cuál era mi vivencia desde que era un niño hasta mi edad adulta, ¿no? Me pasé toda la niñez sin celebrar cumpleaños, sin celebrar la Navidad, sin celebrar ningún santo, sin participar en los cumpleaños de mis amiguitos, cuando en el colegio alguno cumplía años, pues que eso es tan habitual. Bueno, yo soy de una generación que no se hacían tantas fiestas, ¿no? Yo soy del año 70 y ahora se hace una fiesta de todo, ¿no? Hasta cuando terminan el curso también, se entregan los diplomas, en fin, se hace toda una ceremonia. En aquel tiempo no existía eso, pero bueno, siempre se traía una bolsa de caramelos y con 5 añitos, con 6 añitos, tuve que aprender a rechazar los caramelos, a contar una película para que los demás niños no se lo tomaran a mal. Y yo hacía caso a lo que mi madre me decía, ¿no? Pues mira, no te lo comas ese día, tampoco lo aceptes, pero si lo aceptas, no te lo comas el día del cumpleaños, te lo puedes comer otro día. Y ya con 5 o 6 añitos ya empiezas a crear un universo paralelo al que viven los demás compañeros del colegio, ¿no? Y esto empieza ya a apartarte de lo que es la vida social, de integración social de los niños. De un modo muy sutil empiezas a ser de otro mundo, ¿no?
Entre los testigos es inevitable que se tengan que juntar pues, con la gente que no es no testigo, como pueden ser los vecinos, como pueden ser los compañeros del colegio, como pueden ser compañeros del trabajo, pero nunca hay que tener una afectividad demasiado intensa. O sea, la mayoría de los testigos no van a tener amistades muy cercanas, sino que su conjunto de amistades más cercanas van a ser siempre testigos. Siempre se estimula a que los testigos se relacionen con los testigos. No está bien visto que uno empiece a intimar demasiado con personas que no son de la misma fe. Entonces, a partir de ahí entran en un lenguaje muy particular, tienen una jerga muy particular, entre ellos se llaman hermanos y realmente se ven como hermanos. Es decir, doy fe de que la mayoría de los testigos están convencidos de que tienen la verdad. De hecho, cuando un testigo de Jehová forma parte de la organización a través del bautismo, todos los testigos de Jehová que hablan del día de su bautismo lo dicen de la siguiente manera: yo entré en la verdad, por ejemplo, hace 30 años o hace 20 años, con lo cual el término de verdad adquiere un matiz prácticamente como si fuese algo energético que los envuelve. O sea, tienen la verdad, viven la verdad, es su verdad y, por supuesto, la verdad la tienen ellos y fuera de ellos no existe otra cosa, solamente ellos. Es un mundo dicotómico. Antes ya se ha hablado de esto, somos nosotros y ellos, ¿no? Nosotros tenemos la verdad, nosotros vamos a ser salvados. Toda esperanza del testigo de Jehová es vivir en un paraíso y que el mundo va a ser destruido en el Armagedón. Y a partir de ahí, pues, no lo voy a mencionar porque tampoco es lo que ahora mismo nos ocupa. Entonces, en este contexto, pues me fui desarrollando, ¿no? Pues como niño, como adolescente, y claro, ellos tienen normas y reglas, algunas escritas y otras que, aunque no están escritas, sí se mueven en el ámbito social, ¿no? Por ejemplo, una de las reglas, ¿no? No se puede tener sexo fuera del matrimonio. Así que si has nacido como testigo de Jehová, significa que no tendrás sexo hasta que te cases. Entonces tienes a una generación de jóvenes pues, que se casan. En mi caso yo me casé con 23 años, pero la mayoría de los que eran mis amigos, digo que eran porque ya no tengo contacto con ellos, mejor dicho, ellos no tienen contacto conmigo, pues se casaron pues, con la edad de 19 años, 22 años, 23 años, pues porque lógicamente las hormonas hacen ahí su trabajo y por muchos dogmas y muchas enseñanzas que haya, pues... Y lógicamente esto ha traído pues, posteriormente una lluvia de separaciones, de divorcios, porque lógicamente a esa edad ni se tiene la madurez ni uno sabe lo que quiere de la vida, ¿no? Entonces, como que sigue los parámetros que la organización va marcando, algunas de una forma muy explícita y otras de un modo muy implícito, pero que cuando tú comparas la vida de la mayoría de los jóvenes testigos, todos siguen un patrón. Y el patrón es el que estoy marcando. Dentro de los testigos se espera que todo varón alcance lo que ellos llaman privilegios, y los privilegios no son más que responsabilidades que tienen que adquirir dentro de la congregación, y el que los adquieran va a permitir que tengan mayor estatus social y, por supuesto, también que les dé poder. El puesto más alto que pueden alcanzar en las congregaciones sería el de anciano. El de anciano vendría a ser algo así como pastor, para que nos entendamos, y son los que tienen el máximo poder, son los que organizan los comités judiciales cuando un testigo pues, ha cometido un pecado o tiene que ser digno de ser señalado en la congregación. Son los que toman las decisiones, que a su vez son decisiones llevadas por la central, ¿no? Desde Estados Unidos. Ahora están situados en Warwick, lo que se llama el cuerpo gobernante, que creo que ahora mismo son unos 9 miembros aproximadamente que lo están llevando. Y bueno, en general es una organización muy bien estructurada. Creo que ahora están como en 220, 230 países. En España tienen su central en Madrid, en Ajalbir, tienen ahí la central que se llama Betel, y bueno, siguen las directrices que desde Estados Unidos pues reciben, ¿no? Ellos, según las cuentas que ellos dan, porque los que estamos un poco metidos en esto no nos cuadran las cuentas, pero dicen que son aproximadamente unos 120.000 miembros aquí en España.
Digo que no nos cuadran porque en los últimos años se están vendiendo muchísimos salones del reino, que es el lugar donde ellos se reúnen, y están replegando congregaciones que antes eran 4 o 5, ahora se están juntando en un solo salón, y el resto de inmuebles los están vendiendo, con lo cual todo apunta a que cuando una empresa crece, normalmente suele necesitar mayor espacio, y en este caso crece, pero parece ser que el espacio se va reduciendo, así que ante estas evidencias nos cuesta creer que tengan este número de adeptos. Pero bueno, siguiendo un poquito la trayectoria de mi vida, pues yo me casé con 23 años, me casé con una testigo de Jehová, me casé virgen. No fue traumático, porque a veces se trata este tema como, oh, madre mía, no has podido probar nada. Bueno, en mi caso la verdad es que tampoco fue traumático. También es cierto que vivimos en un mundo que se le da una importancia al sexo un tanto excesiva, y lo cierto es que en mi caso no lo viví de esa manera. Pero bueno, dada la urgencia de tenerse que casar, porque parece ser que en la vida de un testigo de Jehová, cuando uno se casa, parece que alcanza el límite, ¿no?, de la felicidad, de la plenitud. Tenía una responsabilidad como siervo ministerial. Siervo ministerial es un puesto inferior al de anciano. Todo anciano, antes de ser anciano, ha sido siervo ministerial. Así que yo estaba a un paso de ser anciano, y esa era mi aspiración. Afortunadamente no lo alcancé, con lo cual me resultó menos complicado abandonar esta organización. Pero bueno, me casé, estuve 12 años casado, y lógicamente al haber tomado decisiones tan serias, no te puedes divorciar, debo decir. No te puedes divorciar si estás casado, a menos que sea por motivo de fornicación, adulterio, o que uno de los cónyuges haya fallecido. Estas son las 2 o las 3 únicas causas en las que te puedes divorciar. Lógicamente esto crea una tensión brutal. Cuando vives en un mundo pensando que este mundo se va a acabar, que nada tiene sentido, que la gente se divierte porque viven como si no hubiera un mañana, te hace ver a las personas, me estoy refiriendo desde la perspectiva de un testigo, te hace ver a las personas como que pobrecitos son víctimas de que el mundo se acaba, no tienen más esperanza. Todo testigo de Jehová tiene la esperanza de que va a vivir en un paraíso, así que está en esta vida de paso. ¿Qué ocurre cuando contemplas la vida de esta manera? Pues que toda tu perspectiva de futuro cambia absolutamente. Entonces, se desalienta a que los jóvenes puedan tener estudios superiores, que vayan a la universidad. Entonces tienes a toda una generación de jóvenes pues, que prácticamente no tienen estudios. Algunos los tienen, pero es la excepción, no es lo normal. Y cuando un joven decide estudiar una carrera, pues se le mira de una manera que no vale. No es un buen ejemplo a seguir. Y esto le puede afectar socialmente en el ámbito en el que se mueve. Por lo tanto, en mi caso, pues me conformé con estudiar en el instituto, fui auxiliar de enfermería, trabajé en la sanidad privada durante muchos años. Esto me permitió codearme o tener un trato más afectivo de lo habitual con mis compañeros de trabajo. Yo trabajaba en una clínica privada muy grande, pues quedamos como 500, 600 trabajadores, más o menos entre todos, médicos, enfermeras, servicio técnico, etc. Estuve muchos años y eso me permitió relacionarme con el mundo, como dirían los testigos, prácticamente al mismo nivel que me relacionaba con mis compañeros en la congregación. Con lo cual me movía prácticamente en un mundo dicotómico, ¿no? Por un lado el mundo que los testigos llaman de Satanás, ¿no?, y luego el mundo de los testigos que se van a salvar. Y esto me permitió tener un poco una visión un poquito más completa de cómo es el mundo. Pero claro, como había nacido testigo, estaba constantemente viviendo en una dicotomía, en una situación. Bueno, yo me sentía bien en los que yo llamaba la gente del mundo. Y claro, esto es una disonancia cognitiva que en psicología lo tenemos muy presente, pero que me acostumbré a vivir con ello. Y debido a una serie de circunstancias, bueno, pues mi matrimonio finalmente acabó. Y esto me sumió en una situación de tristeza muy, muy grande. Nos estamos remontando al año 2006, yo ya llevaba 12 años casado, y esto me sumió en una tristeza muy, muy grande. Y en ese momento mi parte espiritual, desde una perspectiva como testigo de Jehová, se vio afectada porque estaba desanimado. Cuento esta parte porque no fue
la parte dogmática o la parte, digamos, teórica de la razón por la que yo continuaba como testigo. Tuvo que ocurrirme una situación emocional que me debilitara como persona para pasar al siguiente nivel. Entonces, ante esta situación de tristeza en la que mi matrimonio se había acabado, yo esperé que mis compañeros testigos sintieran un poco de calor humano. No necesitaba que me sermonearan, no necesitaba que me sacaran la Biblia diciendo que la esperanza tenía que estar ahí presente, y no percibí nada de eso. Y eso me llevó a pensar, me empecé a plantear en mi propia vida de todo lo que había hecho, de todo lo que había creído, de todo lo que estaba haciendo, cuánto había de mí. Y me di cuenta de que no había nada. O sea, yo era yo con los testigos, yo era yo con la crianza que había recibido, yo era yo con el miedo a un Armagedón, a no ser aceptado por Jehová, a no pasar al paraíso, a no hacer las cosas bien. Todo testigo de Jehová piensa o siente que vive como una especie de gran hermano, porque si pecan o si hacen algo que no es correcto, van a ser acusados por algún compañero o la propia conciencia. Todo testigo de Jehová tiene una conciencia especialmente sensible, pensando que como Dios puede leer los pensamientos y el corazón, pues claro, imaginaos que alguien pueda saber lo que pensáis y lo que sentís las 24 horas del día. El que se sienta que es un santo que tire la primera piedra, ¿no? Entonces, claro, vives con el sentido de culpabilidad permanente. Y eso es terrible, o sea, es como si nunca alcanzaras el nivel óptimo como testigo, ¿no? Siempre se puede mejorar. Y de hecho las reuniones y las asambleas que los testigos de Jehová celebran van muy encaminadas a llenar de gloria a todos aquellos que consiguen sus metas y siempre los sacan como ejemplo. De manera que como la mayoría no los alcanza, pues el nivel es tan alto que tú siempre piensas que no estás dando lo suficiente. Entonces, bueno, te acabas convirtiendo en un esclavo en el que predicas más, te esfuerzas más, pero nunca llegas a la talla, ¿no? Y con eso estás viviendo todo el tiempo y es realmente cansino. O sea, de hecho, yo recuerdo estando en la congregación que los niveles de depresión, de estrés, de ansiedad, de fibromialgias, de estrés postraumático es altísimo. O sea, es altísimo. Faltan que haya estudios mucho más concretos, porque la verdad es que hacer un estudio de población entre los testigos es altamente complicado. Se puede tener una población de ex-testigos, pero un testigo de Jehová no va a participar nunca en ningún tipo de estudio porque ve al mundo como el enemigo y por lo tanto no lo va a coger como un ataque, ¿no? Ayer, mientras estaba escuchando a los ponentes, se me estaba ocurriendo que con el tema de los estudios de campo, ¿no? En algunas sectas, se me ocurrió la idea de que sería como entrevistar a los habitantes de Corea del Norte a ver qué tal les parece el gobierno en el que están viviendo, ¿no? ¿Sabéis lo que está pasando en Corea del Norte, ¿no? O sea, no es normal que 100.000 coreanos estén riendo de la misma manera, gesticulando de la misma manera, o sea, no es natural. O sea, todos tenemos ideas diferentes, ¿no? Y de repente ves a toda una nación que hacen exactamente lo mismo, ¿no? Preguntarles qué opinan de su líder, esto aunque piensen diferente, no van a decírtelo. Y va a ser un silencio, aunque sea un silencio a gritos, nadie va a hablar de una manera sincera y honesta. Sí que lo hacen quienes han tenido la suerte de salir de ese país. Y si habéis visto algún documental, se te ponen los pelos por la piel de gallina, mejor dicho, de lo que cuentan, de lo que ahí ocurre, ¿no? Y pasa algo parecido dentro de la organización de los testigos. El que sale, si es que habla, porque no todos están dispuestos a hablar, ciertamente cuentan una vida cargada de culpabilidad, de sufrimiento. Aunque hay cosas buenas, lo cierto es que no tiene nada de bueno cuando hipotecas tu vida en una esperanza que no existe, cuando crees en un grupo de hombres que deciden básicamente desde Estados Unidos cuál va a ser tu futuro, tus expectativas. Ayer hubo una fotografía, ¿no? que explicaba muy bien pues la manera en la que uno puede, ahora se me ha ido la idea, quería resaltar un punto y se me ha escapado.
Pero bueno, básicamente, cuando tú hipotecas toda tu vida, apuestas toda tu vida, tus expectativas, tu futuro, pues por muy bueno que sea, nada vale eso, ¿verdad? Recuerdo en alguna discusión que tuve con mi madre, siempre le ponía el ejemplo de Hitler, ¿no? A Hitler le gustaban mucho los animales, ¿no? Y por mucho que le gustaran los animales, eso no lo convertía en una buena persona, porque todos sabemos lo que pasó y que la historia cuenta, ¿no? Además de 6 millones de judíos, pues bueno, una Segunda Guerra Mundial que se llevó prácticamente 11 millones de muertes, ¿no? Sí, le gustaban los perros, pero no podemos focalizar, o sea, no podemos ver las cosas con el lado estrecho del embudo, ¿no? Este es un ejemplo un poco exagerado, pero lo transmito para que entendáis más o menos cómo lo puede vivir una persona que ha tenido que transformar. Yo desde que dejé la organización tuve que pagar un alto precio. El precio que paga todo testigo de Jehová es que si su familia está dentro, le dejan hablar. Así que antes, cuando he contado un poco la tristeza en la que me subí y que eso me preparó a nivel emocional para el siguiente paso, fue porque me empecé a plantear preguntas que nunca antes me había planteado, ¿no? ¿Cuánto sé de todo lo que creo? ¿Cuánto sé? Y me daba cuenta que no sabía nada. O sea, que todo lo que había creído había sido prácticamente inoculado. Me lo tragué sin masticar y lo había estado haciendo porque era lo que se me había dicho que tenía que hacer, porque era lo correcto. Y este mensaje me lo llevé desde pequeño y lógicamente lo estaba llevando en mi vida de adulto, pero en algún momento mi cabeza hizo clic y empecé a plantearme preguntas, y cuando empecé a buscar las respuestas, bueno, empecé por la parte, digamos, histórica. Me gusta mucho la historia y bueno, me puse a investigar algunas doctrinas que están basadas en supuestamente hechos históricos que representaban hechos proféticos que se tenían que cumplir aquí, ahora. No los voy a contar porque son aburridos y no tienen mucho sentido, pero os voy a decir que me di cuenta de que no tenía ningún problema en cambiar fechas históricas, que ningún historiador estaba de acuerdo, para hacer que cuadraran de alguna manera esa estructura cronológica para demostrar que tenían que ocurrir hechos de relevancia en la actualidad. Bueno, cuando me puse a investigar me daba cuenta de que todo aquello era falso y que estaba haciendo consultas con libros de historia, de historiadores reputados, de científicos, de médicos, en fin, gente a lo largo de la historia que estaba dando fe de aquello. Y dije, un momento, aquí pasa algo, ¿no? Y a medida que me puse a investigar me daba cuenta de que no, de que había estado viviendo una mentira absoluta, pero de dimensiones, vamos, enormes. Y entonces me enfrenté ante la disyuntiva de ¿y ahora qué hago? Tengo 2 hermanas que son más jóvenes que yo, mis padres, todos mis amigos, y cuando digo todos es el universo que a mí me rodeaba, en el que yo confiaba. Y bueno, pasé así unos meses y bueno, digamos que planifiqué mi fuga. No podía hablar de esto con nadie, porque en el momento que un testigo de Jehová empieza a presentar dudas, corre el peligro de que se le acuse de lo que se le llama apostasía. Bueno, ellos le dan un término muy peculiar de lo que es apostasía, porque no representa lo que realmente significa, pero para ellos un apóstata es alguien que va en contra de la organización de Dios, según la manera en la que ellos lo interpretan, ¿no? Así que discrepar es ir en contra de la organización. Básicamente es o estás con nosotros o estás contra nosotros. Y es así, es un mundo dicotómico, o sí o no, o blanco o negro, o estás con nosotros o estás contra nosotros. Y claro, ante esta disyuntiva no hay posibilidad de diálogo, no hay posibilidad de tener un pensamiento libre. Y ahí me di cuenta de que, un momento, no puedo decir lo que pienso, no puedo ir con un libro de historia y demostrar, oye, estáis equivocados con esta fecha, esto no tiene nada que ver con lo que estáis interpretando, aquí ocurre algo. Esto no se permite. O sea, el libre pensamiento no se permite siempre y cuando contradiga lo que ellos están enseñando. Y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de que esta película tenía 2 opciones: o creérmela, o hacer creer o engañarme a mí mismo que la podía tragar, o hacer un cambio. Pero claro, hacer un cambio con 36 años, con todo el mundo ya montado, bueno, pues estuvo unos meses muy mal. Y claro, te cambia la perspectiva de vida. Y entonces, el Dios que yo creía que era, pues no es. Y me doy cuenta de que todo es como el que se ha inventado un personaje y tiene un diálogo con él,
luego te haces adulto y dices, este personaje no existe y yo lo inventé cuando era un niño, ¿vale? Esta parte puede ser hasta buena o fantasiosa, pero cuando te ocurre a una edad adulta, te das cuenta de que el dios ese que te marcaba las pautas, que te decía cómo tenías que ser una buena persona, un buen cristiano, etcétera, etcétera, nada de eso existe. Así que el futuro que yo creía, que el paraíso, con esas ilustraciones, si alguna vez las habéis visto, son fantásticas, son ilustraciones pues, de familias en un campo, todos están siempre comiendo, la mesa está llena de fruta, esa es la representación del paraíso. Nunca llueve, nunca nieva, siempre hace buen tiempo, los animales salvajes por ahí correteando, leones, tigres, osos, ninguno ataca porque el mundo es fantástico, o sea, es un mundo muy guay. Es muy parecido al mundo que se puede crear un yoki cuando está en un drogadicto, no, lo digo en serio, suena chistoso, pero realmente cuando una persona que toma drogas alucinógenas especialmente está en pleno éxtasis, es un mundo muy guay. O sea, claro, que esto pasa y cuando pasan 40 o 50 años, como tú, como yo en estos momentos, tengo pacientes que llevan 50 años, último minuto, 50 años en una organización creyendo lo mismo, o sea, es terrible. Seré muy breve, pero pasé por una crisis brutal, corta, intensa, pero llegó un momento en el que realmente veía como una posible salida dejar de vivir. O sea, me lo llegué a plantear. Más de una vez iba conduciendo con el coche y se me pasaba por la cabeza, bueno, pues si continúo recto en la siguiente curva, todo esto acabará y este sufrimiento acabará. Lo digo en serio, o sea, lo llegué a pensar. Afortunadamente no lo hice. Como psicólogo trato a personas que han tenido muchos intentos de suicidio y si algo he aprendido es que la gran mayoría no quieren morir. Y yo en ese momento tampoco, me he dado cuenta después, años después, no quería morir, lo que quería era dejar de sufrir. Cuando paso esta fase, bueno, pues como que me repongo y me empiezo a plantear la vida de otra manera, ¿no? Y me daba cuenta de que la vida era maravillosa, de que las cosas más pequeñas podían ser increíbles, no hacía falta soñar con un paraíso. Y empecé a viajar por el mundo y a darme cuenta de que la vida es maravillosa, ¿no? Me encanta el buceo, he viajado mucho por el mundo, he buceado por muchos mares, he estado en Maldivas, he podido ver los fondos marinos, he buceado con tiburones, he buceado en lugares increíbles, he visto la naturaleza, de verdad, impresionante. Y algo que hice, o algo que estoy haciendo, que no hice cuando era testigo, era disfrutar, ¿no? de esas grandes cosas. Ahora tal vez menciono lo más espectacular, pero aprendí también a apreciar cosas tan simples como este vaso de agua cuando tienes sed, ¿no? O estás en un día de calor, una charla con un amigo, cosas que antes ni siquiera había pensado cuando yo creía en Dios, cuando creía en todo ese futuro, ¿no? En fin, me da pena no poder continuar porque es muy difícil. Está bien dejar a la gente con las ganas de... Resumir 36 años y bueno, tengo 53, ya en poco espacio es muy complicado. Pero bueno, resumiendo un poquito, cuando dejé la organización, me gradué como psicólogo, me daba cuenta de que había una gran necesidad de recibir asistencia. Las personas que vienen de una secta, que vienen de una organización coercitiva, son pacientes realmente especiales. No se pueden tratar a estos pacientes por los síntomas que muestran simplemente, porque el contexto lo cambia todo. Yo que vengo de una familia de testigos, eso implica que tienes que lidiar con enterrar en vivo a tus padres. Es decir, es terrible esto. He escuchado casos de mamás que estáis preocupadas porque vuestras hijas o vuestra hija se ha ido a una secta y no se puede hacer nada. Es decir, como madre se siente el deseo de querer recuperar a la hija, ¿no? Pero yo lo comparo esto como a un matrimonio en el que corta, o una pareja de novios corta, y es como si el novio quisiera ayudar a la novia a que supere esta ruptura. No está en condiciones, no está en posición de ayudarla. Él no, o ella no, dependiendo de quién sea. Y en esta situación sucede algo parecido. Tiene que ocurrir. Son como personas que en algún momento se les ha bloqueado, se les ha extirpado esta capacidad de poder razonar, ¿no? Es como si estuvieran amputados, ¿no? Si se hubiera practicado una lobotomía, pero no física, no tendría una causa clínica demostrable, pero hay algo en su cerebro que los bloquea y las sectas lo hacen muy bien. Entre los testigos se hace muy bien.
tienen siglos, un siglo y medio de experiencia en hacer esto, así que es fantástico el resultado que han obtenido, pero terrible para las personas que lo sufren, ¿no? Entonces, bueno, pues me focalicé bastante a ayudar a las personas que están saliendo de la organización. Tengo, yo diría que un 35% de mis pacientes son ex-testigos, algunos, ya digo que con 50 años de vivencia dentro de la organización. Y bueno, estoy trabajando y poniendo mi granito de arena en lo que puedo. Hay una parte profesional, pero hay una gran parte moral que creo que es importante divulgar lo que está ocurriendo en la sociedad. En este caso, mi objetivo, no voy en contra de los testigos. Soy un amante de la libertad, de elegir lo que cada uno quiera. Pero hay que ser transparentes. Y lo que ofrece la organización, la parte divertida, está muy bien. Pero hay una parte engañosa. Hay una parte engañosa que te quita tu ser, que te quita tu saber estar, que te quita tu presencia. Y nadie, ni organización, ni religión, ni secta, ni gobierno, ni persona merece que te quiten eso. O sea, es un derecho que tenemos. Y yo lucho por eso, lucho para que cada uno pueda tener la libertad de elegir lo que quiera, la vida que quiera, de la manera que quiera. Y que ninguna organización ni secta tenga derecho nunca a quitarte eso, ni con engaños, ni con ningún tipo de estrategias. Y bueno, un placer haber podido participar y que se me haya dado la oportunidad de contar mi experiencia. Y bueno, espero que en próximas reuniones podamos volver otra vez a vernos y a compartir experiencias. Gracias. Bueno, abrimos el turno de preguntas y si alguien también quisiera preguntar a Marina y a Luis, que antes han quedado sin su turno de preguntas, que también se sientan libres de preguntarles a ellos directamente, ¿vale? Hola, ¿se oye? Hola, buenas tardes, me llamo Lola y soy psicoanalista. No soy especialista en sectas, aunque sí tengo mucha curiosidad. Y me gustaría preguntar a Miguel y también a José Miguel, a ambos, en los aspectos, pues toda esta renuncia, vamos a llamar a una identidad propia, lo que acaba del alegato que acaba de hacer Miguel ahora mismo, se hace por algo, es decir, ¿qué beneficios aporta esa comunidad, esa organización, esa congregación? Hay un concepto que a mí me parece muy interesante, que es el de fusión de identidad, que yo creo que podría explicar de alguna manera la satisfacción que uno puede obtener creyéndose disuelto en un grupo. Mira, es una pregunta, ¿eh? A mí no estoy equivocada, pero quiero que me respondáis. Pues, mira, las organizaciones ofrecen la ventaja de que no tienes que pensar en cómo planificar tu vida. Es decir, ya viene el kit completo. Te van a decir cómo tienes que vestir, cómo tienes que hablar, con quién te tienes que relacionar, cuáles son tus aspiraciones, cuáles no deben de ser tus aspiraciones, con lo cual, en mi caso, como testigo de Jehová, tenía planificado hasta la agenda de la semana, porque teníamos reuniones. O sea, en mi época, ahora esto ha cambiado un poquito, teníamos 5 reuniones. Y tu vida estaba dando vueltas sobre esas 5 reuniones. Además, teníamos que leer todas las publicaciones que ellos editan, tienes que estar al día con todo, con lo cual el tiempo que te quedaba suelto era mínimo. Ventajas, no tienes que pensar. Te lo dan hecho ya todo. O sea, tú solamente tienes que seguir detrás de la rueda. Para algunos puede ser una ventaja, cuidado. O sea, para mí no lo fue. Y cuando descubrí que elegir la vida que quieres a mí me resulta más significativa, pero hay que respetar que no todo el mundo le va bien. Y todo el mundo tiene derecho a elegir lo que quiera. Yo ahora pienso en mi familia y mi familia le encanta seguir la rueda. Bueno, pues por algo soy la oveja negra, ¿no? Y antes lo llevaba mal, pero digo, ahora lo llevo con honor, ¿no? Y ahora digo, negra, no, bien negra. y esa es la ventaja, ¿no? Al menos yo, desde mi perspectiva, ¿no? Que no tienes que pensar. Ya te lo dan todo hecho, todo, hasta los amigos, todo es un kit completo. Porque no hay que olvidar que mucha gente, vivimos en una sociedad que cada vez la gente está más sola.
y entrar en una organización, lo que hablábamos ayer y hoy también, ¿no? Lo de la bomba de amor. Si tú estás solo o sola, es maravilloso que entras en un salón y te saludan las mujeres, los hombres, los niños, las personas mayores, y de repente, pues imagínate que vienes de otro país, ¿no? Eres inmigrante, por ejemplo, y de repente te halagan, ¡ay, qué bueno que estás aquí otra vez! ¿No? Pues que es maravilloso, somos seres sociales. Y esto es un gancho buenísimo, buenísimo. Y para algunos les puede ir bien. Ayer hablábamos de la gente que tiene una adicción, ¿vale? Yo he trabajado en Proyecto Hombre, por ejemplo, un año, he estado con ex adictos al alcohol, ¿no? Alcohólicos. Y claro, por poco que vayan a una organización que les ayude a tener un estilo de vida medianamente ordenado, es fantástico. Claro, si es una organización de tipo religioso o sectario, aunque hipoteques tu vida, pues bueno, algunos salen ganando, porque de llevar una vida que puedes morir en cualquier momento, pues porque tu hígado no aguanta más, o si es en el tema de las drogas, por una sobredosis, pues en ese sentido sí que has ganado. Pero en términos, vamos a hablar, no me gusta hablar de términos normales, ¿no? Pero para una persona media, a mi modo de ver, no tiene nada de beneficios. Algunas cosas sí, pero no valen tu vida. Bueno, complementar un poquito, porque ya casi todo lo ha explicado muy bien Miquea. La teoría de la identidad social también un poco describe un poco eso. Somos seres que tenemos una identidad personal y una identidad grupal, y nuestros grupos nos representan. El problema que la secta es que ese grupo se convierte en el grupo esclavo, en la única identidad importante y por encima del resto de identidades, ¿no? Y por encima del yo personal y de otras prioridades. No hay prioridad más allá de la secta. Entonces, claro, el aspecto positivo tiene que haberlo, si no, no triunfaría. Esto es como la droga, decir que la droga no tiene efectos agradables, pues entonces la gente nadie se drogaría, ¿no? Lo que está claro es que una parte de señuelo, una parte de que describen o prometen cosas que a veces no cumplen, pero las prometen bien, o sea, el marketing funciona muy bien en el ámbito de la secta, y luego lo que viene al escrito de Miquea, al final una secta es una gran familia, y esa sensación de acompañamiento, el bombardeo de amor, todas esas técnicas emocionales positivas y sentirte parte de esa élite, sentirte miembro de, como decía el ejemplo, ¿no? Pues, la familia no me va a ofrecer lo que me ofrece este grupo, ¿no? Eso se vivencia de un modo muy, o sea, las emociones pueden ser muy intensas. Ahora, la felicidad muchas veces no tiene mucho que ver con esos vaivenes de arriba y abajo, porque a lo mejor dentro tienes unas vivencias muy bestias, pero luego eres un desgraciado, porque puedes tener vivencias también de culpa y de problemática que no lo compensa, igual que las adicciones, ¿no? Que tienes momentos de inmensa felicidad y una mayoría de tiempo en el que te vas arrastrando, ¿no? Entonces yo creo que no hay que negar y hay que entender bien qué promete o qué oferta o cuál es el señor o por qué la persona sigue ahí, a pesar de que las circunstancias son... Y también a veces hay que entender que somos personas de hábitos, y hábitos adquiridos como las adicciones, en las que cuesta cambiar los hábitos, y en las que en el caso de las sectas, como además no permiten, con ese embudo de información, no permiten visualizar otras alternativas, pues dificulta esa comparativa, dificulta que la persona pueda optar a recoger algo que sea mejor que lo que tiene. Afortunadamente a veces esos filtros fallan y algunas personas salen, ¿no? O sea, no es perfecto, nunca hay perfección en el sistema y hay que buscar esos huecos. Vale, yo tengo una pregunta para Miquea. El tema de que antes ha dicho que desaniman a que los testigos tengan estudios superiores. Yo directamente desde cerca, yo lo que he vivido ha sido de que directamente te dicen que no lo hagas porque te van a contaminar, y de hacerlo directamente te señalan. Yo no sé si me has hablado un poco más... Sí, bueno, hay lugares que posiblemente sean más directos, más explícitos. Se desalienta, pero en algunas partes, en algunas congregaciones, pues probablemente haya una actitud algo más
directa, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que esto también depende mucho dependiendo del territorio y el sector. Yo recuerdo, estuve en varias congregaciones y pude comprobar que dependiendo del grupo de ancianos que hubiera, yo al final comparaba el nivel de frustración con el nivel de severidad con el que trataban a los miembros de la congregación. Entonces, cuando el nivel era más básico entre el grupo de ancianos, eran mucho más duros con el resto, con lo cual era una especie como de no quiero que sepas más que yo, porque claro, si yo tengo un oficio, el que sea, pero claro, tú estás estudiando Derecho, eres un jovenzuelo de 20 o 22 años, sientes que te van a hacer sombra, incomoda. Claro, y no dejan de proyectar la frustración en los demás, ¿no? Y esta frustración se prolonga en el tiempo porque se insta a que los demás no estudien, con lo cual es casi como un virus, se va transmitiendo de unos a otros y tienes ahí a generaciones enteras de pobres esclavos que se prolonga en el tiempo, porque claro, no se ofrece una salida, se demoniza todo lo que tenga que ver con prosperar. Hay muy pocos testigos que sean dueños de su propia empresa, los hay, pero no es lo que se estimula. Se estimula a tener una vida, lo que ellos llaman una vida humilde, una vida discreta, con lo cual no se ve bien prosperar económicamente, no se ve bien ser una persona instruida, que tenga estudios superiores, haber estudiado una carrera, no se ve bien, no se señala. Claro, lo aluden a, es que hay malas compañías en la universidad, es que hay mucha inmoralidad en la universidad, se demoniza. Luego, en cada lugar, pues se utiliza un argumento a lo mejor algo diferente, pero básicamente todos hacen lo mismo, o sea, se desalienta el cursar estudios superiores. Aquí tengo una pregunta. Bueno, muchas gracias por contar la historia y que aunque haya pasado bastante tiempo, yo creo que siempre es fuerte, ¿no?, ponerse delante de gente y hablar sobre ella, así que gracias. Y luego también una pregunta, bueno, en realidad para los dos, no sé si es un fenómeno que hayáis visto en exmiembros. A mí, cuando yo estaba en crisis en el Opus, me pasó, y luego lo he visto en otras personas, como que hay un momento, como tú contabas, cuando empiezas a leer y empiezas a cuestionarte ciertas cosas, donde incluso te planteas cambiar las cosas desde dentro. No sé si es un fenómeno que es habitual en las sectas o no, porque no conozco muchas experiencias, ¿no?, pero es algo que yo he visto, es como un momento en el que me planteé hacer algo así, o que incluso sentía que si yo daba otra imagen del grupo, quizá podría o cambiar las cosas o cambiar la percepción del grupo, o no, o sea, como esa idea a veces cuando alguien está en crisis, sí, pues como de intentar cambiar las cosas desde dentro, y creo que es algo que lleva a que la gente se quede mucho más tiempo, ¿no? A veces tenemos esa imagen también como de alguien que está en una secta que no piensa que es un autómata, y obviamente esto es otra parte de la identificación con el grupo, ¿no? Pero no sé, me parece que hay un fenómeno ahí que no sé si habéis visto o tenéis alguna opinión o experiencia al respecto. Gracias. Mira, desde la organización de los testigos, el factor que más obliga a que los miembros que ya empiezan a discrepar de la organización no suelen ser, bueno, puede haber asuntos doctrinales, pero no es el asunto doctrinal en sí, sino porque tienen familia que son testigos y saben perfectamente que si discreparan serían acusados de apostasía, y por lo tanto, imagínate unos padres en el que los hijos empiezan a discrepar, se levantan, se les empieza a ver como rivales, se les empieza a ver como opositores, son expulsados, los padres están obligados a dejar de hablar con sus hijos. O sea, en mi caso, mis padres me dejaron de hablar, mis hermanas me dejaron de hablar, llevamos años sin tener comunicación. Y eso no es fácil de gestionar, o sea, no es fácil de gestionar. Yo paso por momentos, digo, ¿en serio? Y es como una película, y soy psicólogo, pero bueno, soy humano también, primero soy humano, ¿no? Y menos mal que lo siento y lo puedo percibir, porque cuando eres sensible, pues percibes más las cosas, ¿no? Pero claro, las estás sufriendo también, ¿no? Si lo estás viendo en tus propias carnes. Ese es el factor que más obliga a una proporción importante de los testigos a quedarse.
Primero porque supone todo un problemón salirse y tener que cambiar. O sea, la zona de confort está ahí y romper eso no es fácil, pero la más importante es que su propia familia no se dejen de comunicar. Por factores doctrinales, querer cambiar la parte interna es complicado, porque todo testigo sabe perfectamente que no puede discrepar. O sea, es que eso va unido al adoctrinamiento. Y si lo intentas, es un acto de rebeldía. Con lo cual, cuidado. Es más, si empiezas a ver cosas extrañas, la mayoría se callan porque saben que no lo pueden divulgar. Hacerlo ya es pisar la zona peligrosa. Sí, yo, un poco añadiendo, creo que uno de los criterios que señalaba Gibson era el de verdad sagrada, ¿no? Entonces, ese punto creo que es universal en el aspecto de las organizaciones coercitivas, ¿no? Que como parten de una verdad incuestionable, al final el cuestionar la verdad supone automáticamente ya el roce, choque directo o expulsión. Entonces, claro, hay algunos casos en los que sí he visto muy poquito, en los que ha habido alguna pequeña disidencia, se ha intentado, pero eso ha supuesto en muy poco tiempo la expulsión o el abandono. O sea, que creo que es un poco parte de ese clic también, de decir, empiezo a darme cuenta de algo, intento compartirlo con mi grupo de referencia y eso me supone automáticamente el que me diga ¿qué estás pensando? ¿Cómo se te ocurre dignarte? Y eso va a desencadenar finalmente el que o te expulsen o acabe saliendo. Es verdad que, bueno, en alguna ocasión tuve una sola vez de una secta que me contactó que había hecho una reflexión, el típico de que hay sectas que cuando fallece el gurú puede haber un relevo y ese relevo pues pueda o bien ser continuista, pueda ser pueden empeorar lo que hay o pueda suavizarlo y que a lo mejor llegan a contactar con un experto y decir, oye, me gustaría hacer una reflexión y cambiar cosas, ¿no? Desde dentro. Y eso yo creo que me ha pasado una vez, ¿no? De un grupo así que he visto que sinceramente había esa intencionalidad desde el grupo. Lo que no sé si seguirá dentro, ¿no? Pero que el tema es que es difícil, porque, claro, no digo que no pueda haber una evolución dentro de un grupo coercitivo, si a lo mejor hay un cambio, ya digo, de estructura jerárquica ahí, pues pero es muy difícil y si lo hay es por eso, porque fallece el líder, lo coge otra persona y haya ese deseo de cambio que a veces no es para mejor, cuidado, a veces, por mis mismos testigos, cuántos líderes ha habido y a veces el tercero era peor que el segundo, o que muchas veces no siempre la evolución para mejor. Y creo que ese intento sí, que hay gente que despierta el clic y empiezan a cuestionar, pero ese cuestionamiento no se va a permitir y esa es una de las características del sectarismo. Si lo permitieran, pues sería una organización no coercitiva. Creo que es uno de los puntos que puede hacer diferenciar. Cuando tú estás dispuesto a cuestionarte de que haces cosas mal, oye, buena señal. Cuando no estás dispuesto... Es verdad que a veces puede haber un falso debate también. A veces algunas organizaciones son inteligentes en aceptar un debate con la excusa de no mostrarse que son autoritarios, que aceptan, pero todo siempre en modo paripé, con el objetivo de silenciarte y acallarte y aparentar normalidad. Eso también, a veces son sutiles en esos planteamientos. Pero bueno, es un poco lo que he visto. Buenas tardes, muchas gracias Miguel Ángel, muchas gracias Miguel. Miguel Ángel ha hecho una exposición bastante esquematizada, muy interesante. ¿Podría decir si puedo disponer de este documento tuyo que has puesto aquí? Pues yo estoy en un grupo, soy el secretario de una asociación de víctimas de testigos de Jehová y hay muchas de las frases que tú has expuesto que son perfectamente aplicables en el grupo. Y algunas de ellas serían de mucha ayuda a mucha gente. Por otra parte, Miguel, como profesional, ¿podrías decirle aquí
audiencia, que son profesionales además, ¿qué ocurre dentro de las congregaciones cuando una persona manifiesta que necesita ir al psicólogo o al psiquiatra? Bueno, pues igual casi como los estudios superiores, se desalienta, ¿no? Y en los casos en los que tenga que ir, lo que se sugiere es que no diga que es testigo de Jehová. Así es. Es decir, cuéntale tu problema y solo tu problema, que tienes depresión, que tienes ansiedad, que tienes una fobia, que tienes lo que sea, pero no se te ocurra contar esta parte, que al final no es una parte, es tu vida, ¿no? Que eres testigo de Jehová. Con lo cual, resulta curioso, ¿no? Cuanto menos, que no puedas revelar. Y por una sencilla razón, pues porque cualquier profesional de la salud mental te lo va a acabar sacando. O sea, es algo que domina el 99% de tu vida. ¿Es importante o no es importante? No se lo dejo ahí. Y la vida de un testigo de Jehová es eso. Y todo depende de eso. Y todo pasa por eso. Con lo cual, es cuanto menos absurdo, ¿no? Y bueno, pues tienes ahí, pues como antes he dicho, a toda una generación de personas con serios trastornos, porque lógicamente no es natural que todos piensen igual, no es natural que se te anule el criterio, no es saludable que no puedas elegir, tampoco es saludable que te hagan sentir culpable. Hay miembros que viven, porque claro, luego cada uno lo lleva de una manera diferente, pero hay miembros que están con un constante sentido de culpa. O sea, vivir con culpa es que es terrible. O sea, hay miembros que llevan años y décadas con una ansiedad, con una depresión mayor terrible. O sea, y no se la tratan, pues porque, de hecho, en muchos casos dentro de la congregación se dice, no, pues estudia más la Biblia, pues sal más a predicar. Y tenemos ahí, pues eso, a gurús de la salud mental dando consejos con la Biblia en la mano sobre lo que tienes que hacer con tu vida para que seas saludable. De hecho, ese tipo de enfermedades hasta se ven como una falta de espiritualidad. Es decir, es que claro, es terrible. Encima eres culpable por sentirte mal, cuando deberías de sentirte pletórico y fenomenal, porque esta es la felicidad, esta es la verdad. Así que es la verdad y no eres feliz, algo te pasa a ti. Con lo cual, culpable sobre culpable. Y no vayas al psicólogo. Y si vas, no le cuentes que eres testigo de Jehová. O sea, tenemos un cóctel terrible. Por último, responderle un poco al chico que ha preguntado acerca de la universidad. Como tú bien has dicho antes, los ancianos son el estatus máximo en una congregación. Los ancianos son los únicos que pueden tener un libro específico para tratar los problemas de la congregación, de las personas de la congregación. Ese libro se llama Pastoreo, y en ese libro se dicta exactamente el procedimiento en cada comité judicial sobre un miembro. ¿Ustedes confiarían en una organización o en una empresa que les venda algo que sea serio en su vida y que les hace firmar un contrato con unas cláusulas y que las cláusulas estén escondidas porque ningún miembro de las congregaciones puede tener acceso a ese libro si no es anciano? ¿Entienden? Respondiendo al chico de la universidad, en ese libro se dice, y hemos capturado también algunas cartas desde la central a las congregaciones que dicen literalmente que si un padre siendo anciano, por eso me he referido a ellos, si un padre consiente que un hijo estudie una carrera, el padre tiene que ser removido del anciano. Así que la aspiración del padre por llegar al máximo dentro de una congregación se ve frustrada por permitir que su hijo vaya a la universidad. No se prohíbe directamente, no se dice está prohibido ir a la universidad. Yo tengo una hija que ha ido a la universidad porque me empeñé en que fuera a la universidad. Parte de la carrera de esa hija estaba expulsada en el tiempo que estuvo en la universidad, por lo cual podía ir a la universidad y tiene
bastantes más estudios que los propios del grado. Pero era porque estaba expulsado. Yo cuando estuve en la universidad era porque mi padre estaba expulsado. Y entonces era mi padre el que mandaba en casa. Pero si mi padre llega a ser anciano, mi padre deja de ser anciano porque yo a la universidad. Nada más, muchas gracias. Bueno, vamos a terminar el turno de preguntas para... Bueno, muchísimas gracias.